noches a todos. Gracias por estar en una nueva conferencia que hemos organizado como Conciliación de Arbitraje en la noche de hoy. Y bueno, para mí todos sean bienvenidos, gente que nos ve desde México, Estados Unidos, Centroamérica, Colombia, sean cada uno de ustedes bienvenidos. Vamos a platicar hoy, el tema es la justicia, la independencia y la justicia arbitral. Y para ello vamos a escuchar la exposición del maestro Armando Prieto. Él es de Perú, él se encuentra en ese momento desde Perú. Resumiendo su hoja de vida, él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogobejo, no sé si lo dije bien, Armando, y también él posee una maestría en Derecho de la empresa en la Pontificia Católica de Chile. Bueno, no se diga más, solo voy a hacer una observación. Las preguntas que tengan a lo largo de la conferencia lo pueden hacer en la sección de comentarios, tanto de Facebook como de YouTube. Y las personas que nos escuchan en Spotify nos pueden escribir a demandas@conciliaciondearbitraje.com.gt. Ese es uno. Otro es, si quieren diploma, vamos a estar compartiendo el formulario en los comentarios, igual, de Facebook, YouTube. Y si quieren más información sobre nuestros diplomados, certificados o cómo integrar la lista de árbitros de nuestro centro, igual, nos pueden escribir, ya sea por Facebook, YouTube o a el correo electrónico demandas@conciliaciondearbitraje.com.gt. Armando, no se diga más. El tiempo es tuyo. Muchas gracias, licenciado Américo Girón. Gracias por esta invitación y también siempre felicitando al centro de arbitraje que estás liderando en Guatemala. Importante la labor que vienen cumpliendo. Y bueno, para mí desde Perú es un gusto poder compartir algunas experiencias, bueno, en estos temas también que son tan importantes como es el tema arbitral. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la independencia en la justicia arbitral. Empiezo con las palabras de José Carlos Fernández Rosas, quien expresó lo siguiente: la confianza en los árbitros se incrementa desde el momento en que se considere algo normal el respeto por estos de ciertas normas de ética profesional. Lo que queremos resaltar con esta frase es que en arbitraje es importante el comportamiento ético y moral, y que finalmente está vinculado al tema que nos convoca el día de hoy. Es decir, que el arbitraje tendrá mayor solidez, se desarrollará mayor, digamos, crecimiento y confianza de la población en la medida, pues, que el comportamiento de los involucrados se ajuste a una conducta ética y moral. Por eso es importante, y felicito esta iniciativa, porque hay que conversar sobre estos temas, sobre el actuar de los árbitros, y hoy día pues se nos pide sobre una de esas características básicas y cruciales que lo deben distinguir, como es la independencia. En el caso peruano es interesante nuestra experiencia. Nosotros en Perú tenemos pues el arbitraje normativamente con una adecuada regulación que la incentiva. Hay muchos problemas obviamente en el camino en su implementación y desarrollo, pero la legislación pues la regula y la promueve, ¿no? Desde la misma constitución política que señala pues que se otorga no solamente jurisdicción a los jueces, sino también al fuero arbitral. En cuanto a las características del arbitraje, esto es importante a considerar. Número uno, la presencia de un tercero imparcial. Es decir, se exige como una condición inherente a todo arbitraje que se desenvuelve de una manera normal, regular y adecuada, que este tercero pueda ser imparcial. ¿De acuerdo? Luego vamos a entrar un poquito al tema cuando hablamos de un árbitro imparcial, independiente, sus vinculaciones, relaciones, etc. Este tercero emite un laudo, como ustedes tienen conocimiento, vinculante para las partes, y bueno, cada vez va creciendo. Igual entiendo en Guatemala va tomando cada vez más fuerza, y las partes van confiando sus derechos disponibles para que puedan ser resueltos cuando haya un conflicto por los árbitros. Es un mecanismo típicamente adversarial, similar, haciendo una analogía al Poder Judicial, ¿no? Finalmente, las partes presentan sus posturas
y este tercero llamado árbitro pues tendrá que resolver de acuerdo a derecho en caso de un arbitraje de derecho. El rol del árbitro es similar al del juez, efectivamente tiene que resolver la controversia, menor cantidad de interferencias formales, no es tan formal como el caso del Poder Judicial en cuanto a las etapas, procedimientos, la preclusión, etcétera, sino que acá hablamos de una mayor flexibilización en la medida que son las partes también que van a definir algunas normas, y no todo está impuesto con el Poder Judicial, simplemente en el Poder Judicial uno se somete a todas las normas que regulan el proceso. En la justicia arbitral, pues las partes también pueden, digamos, regular algunas normas que van a regular, en la medida que estas no vayan contra afectación a terceros y tampoco contra el derecho de cada país. Y bueno, el arbitraje se llega generalmente de forma voluntaria, ¿no? Lo cual lo diferencia largamente del Poder Judicial. En los principios que van a distinguir está pues la celeridad, cumplir los plazos, inmediación, siempre los árbitros en contacto directo con las partes y con los elementos objetivos del proceso, confidencialidad, privacidad, concentración, o sea, la menor cantidad de etapas, y finalmente, pues, la menor cantidad de gastos, ¿no? Economía procesal. Estos son los principios que caracterizan. Y bueno, hoy día, pues, vamos a destacar un tema clave, ¿no? Como es la independencia. La importancia del arbitraje, se pueden discutir cualquier materia de libre disponibilidad, aquí es importante la confianza que tienen las partes en los árbitros, se pueden discutir temas como comerciales, industriales, disputas de consumo, en otras palabras, aquellos temas de libre disponibilidad de las partes. Eso es muy importante. Libertad para elegir a los árbitros, es interesante, ya lo hemos comentado. Las partes pueden acomodar los procedimientos a sus necesidades, o sea, en la cláusula arbitral o convenio arbitral pueden definir también cuál va a ser, cómo se va a regular el procedimiento, o simplemente se someten pues a las normas de una institución arbitral. Es menos formal, más rápido, menos oneroso que el proceso judicial. Bueno, evaluando de que, bueno, muchos dicen, pero ¿cómo va a ser menos oneroso si uno tiene que pagar en el Poder Judicial? A veces las tasas son, digamos, muy lejanas y son más baratas. Pero si uno analiza en temas de tiempo, costos, finalmente el arbitraje resulta más económico. Entonces es muy atractivo, muy interesante. Hoy en día las partes, los ciudadanos, quieren que sus conflictos se resuelvan en el menos tiempo posible, a cargo de personas confiables, y si él tiene la oportunidad de designar y participar en la designación de uno de ellos, pues mucho mejor. Entonces, eso es muy importante. Y por lo tanto, cuando una de las partes tenga que designar a uno de estos árbitros, ¿cierto? A un árbitro o un tribunal arbitral, obviamente, y aquellos que acá están escuchando esta conferencia, que probablemente están en el mundo del arbitraje, o simplemente aspiran a ser árbitros, estas son las características mínimas que debe tener un árbitro: imparcialidad, capacidad de análisis jurídico, habilidad para expresarse, flexibilidad, independencia, respeto y credibilidad, capacidad de organización y comportamiento ético. Este es muy importante. Un comportamiento que se ajusta a las reglas que tiene un centro de arbitraje, que apuntan hacia lo que es correcto, a lo que es bueno, a lo que es justo. Eso es importante. Pero de todas estas, bueno, de cada una podríamos hablar mucho, pero hoy queremos resaltar, y habrá oportunidad para hablar de los otros temas. De hecho, Américo siempre nos va a invitar, nosotros con mucho gusto podríamos hablar. Acá hay 8 conferencias, hablemos del número 1, ¿no es cierto?, de la imparcialidad. Y para hablar de esto, la base es la ética y la moral, ¿de acuerdo? La ética se refiere a una teoría o sistema que describe qué es el bien y qué es el mal, ¿cierto? Por eso cada uno lo ven como algo subjetivo. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué hacemos esto? Son las preguntas clásicas. Y bueno, la moral se refiere pues a las reglas que nos dice lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿no? Y bueno, la moral es objeto de la ética. Hablar finalmente de este tema es hablar de lo que es bueno, lo que es justo, y bueno, si vamos a la historia, a la etimología, finalmente pues ética, moral coinciden en que significan pues costumbre, ¿no?
y una costumbre alineada a lo que es lo mejor para la sociedad, lo que es lo bueno, lo correcto. Por lo tanto, es un tema, es una temática que hay que discutirla y reflexionar permanentemente, ¿ya? Bien, la ética es proactiva, es decir, busca lo bueno y no solo pretende evitar lo malo. A partir de principios morales, proyecta directrices futuras y transforma la convivencia hacia lo mejor y no solo prohibiendo lo evidentemente peor. Entonces acá lo mejor, ¿de acuerdo? En ese camino está la ética y por lo tanto cuando hablamos de arbitraje tenemos que pensar qué es lo mejor para que ésta exista y se fortalezca y se logre su finalidad, que es finalmente resolver conflictos pues conforme a derecho y no a criterios subjetivos o más que subjetivos a criterios arbitrarios, ¿ya? Que obedece a intereses particulares. Eso es perverso y terrible. Entonces, la ética está vinculada al arbitraje y obviamente la independencia. El código de ética, por ejemplo, nos dice cómo debe comportarse el árbitro, ¿no? Destaco este código, por ejemplo, del American Bar Association, que dice los árbitros deben proceder de manera diligente y eficiente a brindar a las partes una resolución justa y efectiva de sus disputas y deben ser y permanecer imparciales. O sea, la ética exige que el árbitro tenga una conducta imparcial. Eso es importante. No lo olviden, por favor. La ética exige que el árbitro tenga una conducta imparcial, pero no porque se le ocurre, ¿no?, a un pensador, un doctrinario, filósofo, no, sino porque consideramos que es la garantía para que el arbitraje tenga el mejor resultado para las partes, para que se actúe con justicia, con equidad y de acuerdo al derecho. Bien, entonces vamos al tema de fondo. El tema es corto. Y vamos a hablar de independencia e imparcialidad. Están vinculados. En arbitraje a veces se utiliza la palabra imparcialidad indistintamente. A veces se hace la diferencia, no hay que complicarse mucho. Si hay diferencias, algunos códigos, legislaciones hacen la diferencia, otros utilizan una terminología indistinta, pero todo lo que ustedes han aprendido en Derecho, por ejemplo, en la universidad, y que uno lo ha estudiado pensando en los jueces, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial, y hemos estudiado sobre la independencia de los jueces, la imparcialidad de los jueces, todo este conjunto de conocimientos, tranquilamente lo podemos llevar al arbitraje. La independencia e imparcialidad de los jueces se traslada a los árbitros, correcto. Los jueces ejercen su función de acuerdo a la constitución política y a la ley, sin injerencias internas y externas. Bueno, así siempre se ha entendido la independencia, ¿no es cierto? La independencia se ha entendido, bueno, como que uno no acepta interferencias de terceros externos al procedimiento o internos también, ¿no es cierto? En todo caso, ¿independencia de qué? Uno se pregunta. Independencia está referida pues a que yo no tengo dependencia de las partes, ¿cierto? O de terceros. No hay injerencias ni internas ni externas. Y si algo tengo que depender como árbitro, tendría que ser pues de la ley y del derecho, ¿de acuerdo? Entonces, no es que yo dependa de las partes. Entonces, esa conducta es importante en un árbitro. Los jueces son neutrales frente a las partes y al objeto del proceso. Es decir, no pueden tener intereses que favorezcan a una de las partes. Entramos un poquito al tema de la imparcialidad. Pero bueno, luego viene la diferencia, que con eso va a quedar claro, no se preocupen. Pero finalmente, cuando un árbitro no tiene una dependencia de intereses externos e internos, no hay una dependencia a una de las partes o a un tercero, finalmente sus resoluciones van a ser justas, arregladas a derecho, que es lo que es lo que buscamos, que es lo que queremos. Muy bien, entonces entremos a fondo. Independencia. Les traigo 3 autores importantes. Cuando hablamos de independencia, estamos hablando de autonomía frente a las partes. O sea, el árbitro debe ser autónomo, ¿de acuerdo? No presiones internas, no presiones externas. Esto es importante. Entonces, resuelvo los casos con tranquilidad, ¿de acuerdo? Conforme yo interpreto la norma, de acuerdo al derecho, de acuerdo a la Constitución y a las normas que han señalado las partes.
pero no tengo ninguna presión externa ni interna. O sea, va vinculado más a este tema de dependencia con terceros, ¿no es cierto? Es una definición interesante de Marcela Escoba Martínez. Leandro Caputo dice lo siguiente: ausencia de vínculos entre árbitros y las partes, abogados, peritos, los otros árbitros, etc. O sea, este autor es más específico todavía y él habla de estas vinculaciones y relaciones. Imagínate que una de las partes en el arbitraje sea, pues, imagínese, un subordinado en mi trabajo, ¿no? Donde trabajamos y ahora yo voy a ser árbitro, o sea, ahí hay un problema, ahí puede haber un problema delicado, ¿no? No sé, o de pronto una vinculación con las partes, una relación de acreedor-deudor entre particulares, y ahora ellos son árbitro y parte en un proceso arbitral. Entonces, hay vínculos que afectan la independencia, aunque no necesariamente la imparcialidad. Entonces, este autor lo ve más la independencia como ausencia de vínculos, ¿no? Interesante. El tercero me gusta mucho y se lo recomiendo para no complicar mucho en estas definiciones, que es más que digamos, trabaja con los dos anteriores, ¿no? José María Alonso dice: inexistencia de vínculos de los árbitros con las partes o con las personas vinculadas a estos, o a la controversia, ya sea en relaciones de naturaleza personal, social, económica, etcétera. Es decir, que tampoco haya un interés del árbitro respecto al resultado del proceso, ¿no? Pero también habla de vinculaciones. Ahora, ustedes podrían decir, pero, profesor Armando, bueno, yo puedo tener una vinculación con una de las partes, pero yo lo podría decir al inicio del procedimiento, cuando me designan, y si las partes dicen, bueno, no me hago problema, pues ahí cambiaron las cosas, ¿no? Cambiaron las cosas porque, si bien es cierto, había una amenaza de afectación a la independencia por esa vinculación, pero cuando yo lo comparto, lo cual esto no sucede en el Poder Judicial, acá la forma de proceder en el arbitraje es bien interesante y muy bonita. Acá en el arbitraje, el árbitro declara eso. Dice: yo tengo esta relación, vinculación, él es mi deudor, él es mi acreedor, él es mi ex jefe, mi colaborador, etcétera, etcétera, ¿no? Mi ex líder político, lo que sea. Entonces, declaro. Y si las partes no cuestionan, pues entienden que eso no va a afectar la imparcialidad. Interesante. Entonces, la independencia es un tema clave, la imparcialidad también. Están vinculados, pero tienen sus particularidades. Entonces, acá lo importante es ser transparente en el arbitraje. Esa transparencia es la que va a garantizar la independencia y la imparcialidad. ¿Ya? Muy bien, y la independencia. Los árbitros deben ejercer sus funciones con plena libertad y autonomía. Esto también es importante, lo hemos comentado. Un árbitro independiente no tiene ninguna relación con alguna de las partes. Es interesante realmente, ¿no? Y si lo tuviera, lo tiene que decir, y salva la independencia. Se vincula a las relaciones personal, familiar, de negocios o profesional. Cualquier de ese tipo de relaciones no deben existir, y si existen hay que comunicar, porque en arbitraje es muy importante las apariencias. O sea, cuando hablamos de independencia y imparcialidad, las apariencias en arbitraje son muy importantes. Muy bien, no hay tiempo para más. Ingresamos a la imparcialidad, plano subjetivo del árbitro, lo cual no quiere decir que sea arbitrariedad, o sea, que uno actúe fuera del derecho, subjetivo, porque finalmente está digamos, en la mente del árbitro, que pueda tener un interés particular en el resultado del proceso. Ausencia de preferencias, o sea, una de las partes o la control. Yo no tengo ni una preferencia en ninguna de las partes, ¿no? Ausencia de prejuicio, producto de sus creencias religiosas, culturales o sociales. Imagínate que por esa concepción filosófica, religiosa, ideológica, cultural, el árbitro se inclina a una de las partes. Eso es parcialidad. O sea, me dejo entender, ¿no? O sea, es actuar con neutralidad, aunque tiene su característica propia, pero está vinculado a la neutralidad. No querer favorecer a una de las partes, la imparcialidad. Qué interesante está este siguiente dato: no tener una posición definida. O sea, hay un desinterés. O sea, no es que yo quiera favorecer a A o a B, no, hay un desinterés. No tengo una posición. Me escucharé a las partes y de acuerdo al derecho voy a resolver. ¿De acuerdo? Esa es la imparcialidad.
La independencia es condición de la imparcialidad, claro. O sea, si yo no tengo vinculaciones y todo lo demás, voy a actuar pues imparcialmente, ¿no? Pero no es una regla absoluta, ¿no? Porque puede ser que yo sea independiente, no tenga vinculación con las partes, etcétera, etcétera, pero de pronto por un prejuicio personal me convierte en un árbitro parcial. Están vinculados, pero cada uno tiene sus particularidades. Entonces, Goldsmith decía algo interesante y lo resalto. La imparcialidad es poner un paréntesis a todas las consideraciones subjetivas, ¿no? O sea, ser objetivo y olvidarse de su personalidad. O sea, tú no resuelvas por lo que tú piensas, por lo que tú crees, no, 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 por tus prejuicios, ideología, religión, cultura, nacionalidad, no, no resuelvas en base a eso. Esa es la imparcialidad. Resuelve según lo que las partes quieran, planteen sus pruebas, sus pretensiones, sus hechos, pruebas, y obviamente tú interpreta las normas aplicables y resuelve. Esa es la imparcialidad, sin prejuicios, sin intereses particulares. ¿Ya? Qué interesante, ¿no? La independencia está vinculada a vínculos, ¿no es cierto?, a vinculaciones, y la imparcialidad a que no tengo ningún interés, prejuicio específico, ¿no? O sea, soy neutro, no tengo prejuicios. Estas dos características son claves para que vaya muy bien el arbitraje. Termino rápidamente. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se habla de parcialidad, dice no, la existencia de un interés personal. Claro, pues, ya lo expliqué. La presencia de una relación directa entre el árbitro y la parte que se supone favorecida, qué terrible, hay que decirlo en todo caso. La constancia de que concurre una relación de causalidad entre dicha relación y el arbitraje. La inmediatez temporal de tal relación y el procedimiento arbitral. Creo que eso nos permite entender un poco más desde la experiencia americana. Y bueno, si finalmente hay una vinculación con las partes, lo mejor para asegurar este principio de independencia es cumplir con el deber de revelación, la famosa transparencia que le he comentado hace un momento. Miren, qué interesante, a los ojos de las partes el árbitro no deja dudas en cuanto a su independencia, imparcialidad y neutralidad, directrices de la IVA. Se exige a los árbitros la pronta revelación de cualquier circunstancia que pudiera poner en duda su independencia. Interesante. Entonces el árbitro, o sea, lo tiene que decir desde que lo están en el proceso de designación. Y si por ahí en el camino, o sea, no es que el deber se acaba al inicio, no, es durante todo el proceso arbitral. Y si por ahí surge una vinculación en el camino, tiene que revelarlo, tiene que decir a las partes, miren, señores, tengo esta situación, lo pongo a consideración. ¿Me confirman que siga? Sí, te confirmamos, confiamos en ti. Tú, a pesar de esa vinculación, vas a ser imparcial. Muy bien, adelante. Interesante, ¿no? Eso salva. Y si no haces esto, obviamente, estás afectando la independencia, la transparencia, y es causal de recusación, incluso de nulidad del laudo arbitral. Ante una situación dudosa, es deber del árbitro revelarla. El árbitro debe informar sobre cualquier relación actual o pasada de cierta relevancia de naturaleza financiera, negocio, profesión, personal, con las partes, abogados y los demás árbitros. Incluso con mis colegas árbitros tengo que revelar si hay una relación permanente y que obviamente nos puede coludir a que podamos resolver favoreciendo a una de las partes. Muy bien, y el incumplimiento del deber de revelación pues permite la anulación del laudo arbitral. Pueden recusar a ese árbitro, una de las partes puede decir, me acabo de enterar que tú tenías una vinculación y no has comunicado, y bueno, yo te recuso, que te separen de este proceso y que la institución arbitral que te tiene en su lista de árbitros, pues te sancione, ¿no? Y las sanciones pueden ser una amonestación, suspensión, una separación del centro de arbitraje, y incluso en los arbitrajes en el Estado, la sanción puede llegar hasta una inhabilitación, estimados amigos, ¿ya? Y también hay responsabilidad del árbitro, ¿no? Responsabilidad incluso civil y en algunos casos hasta penal. Entonces, hay que tener mucho cuidado. O sea, si alguien quiere estar en el mundo del arbitraje, tiene que revelar cualquier situación que pueda poner en duda su independencia e imparcialidad. Y bueno, la comunicación con las partes, es importante tener en cuenta esto, en la comunicación. El potencial árbitro necesita estar en contacto con la parte o sus abogados para analizar correctamente si reúnen las características de independencia, imparcialidad y neutralidad. El presidente del tribunal, al ser contactado por una de las partes, requiere el consentimiento del otro. O sea, si una de las partes dice, señor árbitro, yo quiero entrevistarme con usted, pero el tribunal está conformado por tres, el presidente tiene que comunicar a todo el tribunal, a los otros árbitros, ¿no? Si no, ya
aunque él sea correcto, pero ya esa apariencia genera suspicacia y bueno, eso hay que comunicar, si no, pues ponemos en riesgo estos principios de lo que estamos comentando. Lo que el árbitro debe evitar es un contacto unilateral con la parte sobre aspectos que hacen al curso del procedimiento o la solución del caso. Hay que evitar, ¿no? Pero bueno, tampoco puedo privar. Y si voy a comunicar a alguna de las partes a su petición, pues tengo que ser transparente y comunicar a todos, ¿no? Y dar la misma oportunidad también en equidad a todos. Listo. Otros deberes: no arreglar honorarios unilateralmente con las partes, dedicar al proceso arbitral el tiempo necesario, es ético, mantener estricta confidencialidad, característica del arbitraje, permanecer en el tribunal evitando renuncias que puedan favorecer a una de las partes, dirigir el proceso de acuerdo al derecho, a la ley, a la Constitución y dictar pues el laudo en el plazo fijado en la ley o en el plazo que hayan fijado las partes. Estos están vinculados también a temas éticos y lo pongo porque es importante. Sobre el deber de declaración, la relación de parentesco, dependencia, hay que declararlo, relación íntima, litigios pendientes con las partes, haber sido representante, abogado, asesor, haber dictado opinión o dictamen sobre la controversia. Lo tengo que decir. No estar capacitado para resolver la controversia, lo tengo que decir. Y a pesar de eso confían en mí, ya es otro tema. El conocimiento previo de la controversia. Haber recibido algún beneficio de los participantes, relación manteniendo con los otros árbitros, todo eso debo declarar, ¿ya? En cuanto a este tema, me llamó la atención, que es muy importante, haber dictado opinión o dictamen, esto es clave, ¿eh? Hay árbitros que dan conferencias, como yo lo estoy haciendo ahora, y bueno, puede ser pues que llega un momento en que un profesor arbitral discuta justamente una materia en la que él ha sido ponente, ¿no? Y él ha declarado en la ponencia una postura bien clara, dice: yo opino sobre este artículo que debe interpretarse así. Entonces, tiene una postura sobre esa norma, que es la misma norma que se está discutiendo en un proceso arbitral. Bueno, ahí tiene que decir eso, ¿no? Tiene que decir a las partes. Y si no lo dice, las partes incluso tienen el derecho a recusarlo, decir: señor, usted tiene una posición definida y no garantiza su imparcialidad en este procedimiento, deberían separarlo. Entonces, tengamos mucho cuidado con ese tema. No es que de por sí ya un árbitro va a resolver de esa forma, ¿no? Porque puede haber, no sé, de pronto puede ser una opinión muy parcial, pero cuando resuelve tiene otro comportamiento, más ajustado al derecho tal vez. De repente sus opiniones son más de lo que debería ser la norma. Entonces, el árbitro lo tiene que decir. Y si a pesar de eso las partes lo consienten como árbitro, excelente, continúa y no pasó nada. Y se salvó el principio. Muy bien, y termino pues esta exposición, un tiempo corto, pero interesante, y estoy seguro que seguiremos conversando con ustedes sobre tantos temas maravillosos del arbitraje. El arbitraje vale tanto como vale el árbitro, siempre lo digo, y efectivamente esta clase, esta capacitación, esta conferencia nos invita a tener un comportamiento imparcial, independiente, neutral, y obviamente a ser transparente en el proceso arbitral, ¿no? Creo que si nosotros como árbitros, partes, como tribunal, como abogados en el arbitraje, tenemos ese comportamiento y promovemos una conducta independiente, imparcial durante el procedimiento arbitral, yo creo que vamos en buen camino, ¿no? Y fortalecemos el arbitraje, ¿no? Y yo creo que eso está en manos de cada país. O sea, lo que ustedes hagan, cómo se comporten como árbitros ciudadanos o tribunal, o parte de un tribunal arbitral, pues va a determinar el futuro del arbitraje. Entonces, en ese sentido, todos estamos involucrados y los invito pues a seguir ese camino de lo correcto, lo justo, y tener siempre una conducta imparcial e independiente en todo momento. Así que muchas gracias y estoy a disposición si hay alguna pregunta y seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias. Gracias, Armando. Y si quieres, nos quedamos con esa imagen y hablo en voz, únicamente sin imagen. Armando, así brevemente, porque sé que tienes que dar clases después de esta conferencia, para no alargarnos, has platicado sobre lo pasado que han hecho los árbitros, es decir, antes de tomar un arbitraje, ellos pueden tener una relación comercial, de negocios, de familia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si después del arbitraje el árbitro consigue algún contrato comercial de negocios, profesional, de asesoría? ¿O qué pasa si el árbitro, sobre todo nuestro medio o nuestro continente,
acepta sobornos, así como también pasa en algunos poderes estatales, puede pasar del arbitraje. ¿Qué pasa con el tema de los sobornos y qué pasa con los contratos a futuro que los árbitros puedan adquirir con una de las partes? Ok, muchas gracias, Américo. De hecho, bueno, el soborno, estamos tocando ya un tema delicado como es la corrupción, que tiene una connotación civil, penal, administrativa, y bueno, todo el peso de la ley cuando una persona tenga este tipo de comportamientos ilícitos que sanciona y condena la legislación penal de cada país. De hecho, no es tolerable, ¿no? Porque cuando hay corrupción y un árbitro, digamos, es sobornado, y él consciente y acepta, obviamente no va a garantizar la imparcialidad, ¿no? Que es importante, y la independencia de ese procedimiento. Por lo tanto, va a ser un laudo injusto, ¿no? Porque va a beneficiar, favorecer. O sea, no se está comportando en forma neutra, con desinterés que hemos resaltado el día de hoy. Por el contrario, favorece a una de las partes. Entonces, violan estos dos principios que hemos comentado y merece ser sancionado, ¿no? Si durante el procedimiento arbitral se toma conocimiento de ello, se debe recusar a ese árbitro, se debe denunciar penalmente, civilmente, y pedir pues, que el centro de arbitraje o la institución arbitral lo separe, ¿no? Por esa conducta tan nefasta y delictual. Eso por un primer momento. Y segundo, pues, si es que el árbitro luego, tú mencionas que ya hay un laudo, ya se terminó el caso, se entiende que ya no se puede revisar ese laudo, salvo las causales de nulidad, pero también hay plazos y cada país tiene sus propias condiciones. Entonces, si es que yo puedo probar ese hecho, podría pedir hasta la anulación del arbitraje, porque la norma y la doctrina señala que en arbitraje afectar estos principios que hemos comentado son causal de nulidad del laudo arbitral. Entonces, por ahí se puede uno defender. Ahora, el tema es el solo hecho de que se vincule una de las partes en el futuro con un contrato. Bueno, en apariencia es sospechosa esa conducta, ¿no? Y bueno, habría que ver, ¿no? O sea, no te puedo decir 100% que tendría que anularse el laudo arbitral. Habría que analizar el caso particular, cómo han sido las vinculaciones antes, durante el proceso y después, en qué condición se está contratando en el futuro, ¿no? Entonces, yo sí prefiero que los centros de arbitraje establezcan normas claras en ese sentido, pues que no se acepten por determinado tiempo, de forma perpetua, algunos contratos con las partes, por justamente esta apariencia y que hay que cuidar el tema ético, ¿no? Pero si no hay ese límite, habría que analizar de forma muy particular el caso Américo para determinar si ha habido obviamente una conducta inadecuada que ha violado estos dos principios y pedir la nulidad del laudo arbitral, ¿no? O sea, mi primera impresión es que sí. O sea, si ha sido casi inmediato y obviamente hay un favoritismo tan evidente y se nota en el laudo arbitral que ha violado normas, interpretaciones muy arbitrarias, alejadas del derecho, y luego se prueban vinculaciones, almuerzos, salidas, y luego encima firma un contrato de asesoría. Bueno, ya hay muchos indicios y yo creo que sí, en conjunto podría meritar una nulidad y luego denuncia penal y civil. Ok, Armando. Armando, tengo una última pregunta. Estas reglas que nos has platicado aplican también para los familiares del árbitro, porque muchas veces el árbitro puede que no tenga el vínculo con una de las partes, pero sí la familia, la esposa, alguno de los hijos del árbitro sí puede tener algún vínculo de los que mencionaste. No sé si también se extiende hacia las personas del círculo familiar del árbitro. Correcto, puede ser que haya una relación, ¿no? Amical, social, no sé, cultural, profesional, con la esposa, con el hijo, con el sobrino. Las normas de arbitraje generalmente, licenciado Américo, no te dicen, en estos casos se viola la imparcialidad, en estos casos la independencia, ¿no? Cada caso hay que analizarla y decir si se viola o no este principio. Pero si hay ejemplos, la jurisprudencia también desarrolla muchos ejemplos. Y de hecho que si una de las partes está vinculada con la esposa, por ejemplo, una de las partes, acá es más que el Poder Judicial, en el arbitraje es importante la apariencia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ese árbitro debería revelar ese dato, porque estaríamos ante una sospecha de parcialidad, de violación del principio de imparcialidad.
porque claro, o sea, soy amigo de la esposa y ahora el esposo está como parte en este proceso y somos muy buenos amigos, o somos parte de un club y bueno, ahora lo tengo a su esposo acá, hay una sospecha que se va a parcializar, aun cuando no sea cierto, licenciado Américo. Por lo tanto, es obligación del árbitro revelar ese caso, ¿no? Y decirle, mire, yo soy bien imparcial, están mis antecedentes, no tengo denuncias, tengo reconocimiento acá en la comunidad, pero bueno, yo revelo este hecho. Conozco acá a la esposa, pero yo mantengo mi postura y voy a actuar con justicia y de acuerdo al derecho. Lo dejo a su consideración. Y yo te aseguro que ese es un buen árbitro. Y se conoce en el mundo del derecho cómo son los árbitros, todos nos conocemos. Entonces, la parte va a decir, no, yo confío en él. Y va a decir mucho más, qué bien que lo diga, ¿no? Qué bien. Entonces, las partes lo ratifican y adelante, él sigue adelante sin ningún problema, ¿no? Entonces, lo importante es revelar. Ok, super Armando, entonces te agradecemos mucho nuevamente por tu charla, por tu conferencia y agradecemos también de que nos hayas aceptado la invitación que te hicimos llegar hace algunos días. Bueno, entonces, igual, a los comentarios que nos hicieron llegar a lo largo de la conferencia, vamos a dar respuesta. Y también cualquier duda que tengan después, si miran atemporalmente ese video, pueden escribirnos a demandas@conciliacionyarbitraje.com.gt. Así que Armando, muchas gracias, que tengan buena noche. Gracias, licenciado Américo. Un abrazo a todos ustedes y bueno, saludos desde Perú y nos vemos muy pronto. Gracias, cuídense mucho. Gracias, buenas noches.